Bueno, en esta ocasión, entonces, estamos en política macroeconómica, ciclo lectivo 2020, y vamos a empezar a desarrollar los contenidos teóricos que corresponden a la unidad 1. Si han mirado el programa que está en el aula virtual, van a descubrir que la unidad 1 trata sobre la política económica, es decir, que en esta oportunidad vamos a ver los contenidos centrales, los conceptos que son núcleo de esta unidad temática en particular. La política económica, entonces vamos en la primera parte, en realidad vamos a dividir la presentación en una serie de bloques para ordenar la presentación. En esta primera parte vamos a analizar el concepto de lo que es la política económica y vamos a delimitar el campo de estudio de esa rama que tiene la economía particularmente. En este caso, ustedes si miran este cuadro que está acá, ustedes ya lo vieron en economía de primer año. ¿Se acuerdan que teníamos dos enfoques? La economía como ciencia tenía dos enfoques, la parte positiva y la parte normativa. Y decíamos que en la parte positiva, que era la descripción de carácter objetiva, lo que decíamos lo que es, fue o será, la explicación de carácter científica, la explicación más objetiva. Y ahí teníamos dos ramas, que era la economía descriptiva, que describía al funcionamiento del sistema económico, y la teoría económica, que trataba de explicar la relación que se manifiesta entre las distintas variables económicas. Y en el campo normativo ya teníamos una descripción de carácter subjetiva, de lo que debería ser, con juicios de valor, con juicios ideológicos, con juicios políticos, y ahí tenemos señalado que justamente durante esta materia nosotros nos vamos a centrar en la parte de la política económica, es decir, que en todo momento nosotros vamos a recordar que estamos en el campo de lo normativo. Siempre ahora ya planteando que esta separación entre el enfoque positivo y el enfoque normativo no es una separación de carácter tajante, una separación como si estas dos cosas fueran compartimentos estancos, sino que en realidad hay una constante vinculación entre lo normativo y lo positivo. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, más allá de esa definición que nosotros traemos también desde primer año, cuando aprendimos qué era la política económica como ese componente que estaba dentro del enfoque normativo, nosotros decimos, y usábamos la definición en ese momento de Rossetti, decíamos era la manipulación tendiente a alcanzar determinados objetivos, la manipulación de instrumentos, y acá hay algunas definiciones en donde hay resaltado algunas cuestiones, ¿no? Tiene que haber ciertos objetivos y tiene que haber obviamente un orden de cuál es el objetivo. Es un proceso por medio del cual el gobierno, a la luz de otros objetivos más generales, y acá también vamos a aclarar, nosotros metemos o incrustamos a la política económica dentro de algo más amplio que es la política en general, por eso dice a la luz de fines políticos más generales, determinamos ciertos objetivos, la importancia de ciertos objetivos, y utilizamos ciertos instrumentos o qué cambios institucionales hay que realizar para alcanzar esos objetivos. Acá está la definición de Ian Tinbergen, el exponente, digamos, más icónico que tiene la teoría de la política económica, quien en 1969 saca el primer premio Nobel de Economía, se lo dan justamente a Tinbergen y Frisch, justamente por estos desarrollos que hace acerca de la teoría de la política económica, que dice que es la variación deliberada de ciertos medios para alcanzar determinados objetivos. Es decir, nuevamente, en la política económica siempre hay planteamiento de objetivos y siempre hay medios o instrumentos que se van a utilizar para alcanzar esos objetivos. Y acá también Meinau plantea que es un conjunto de decisiones gubernamentales en materia política, ¿no? Entendiendo por gobierno todo un conjunto de diversas autoridades de carácter público. O sea, estamos refiriéndonos a la acción concreta del gobierno. Cualquiera sean las definiciones que nosotros tomemos, descubrimos que hay, pareciera, 4 elementos centrales, ¿no? La existencia de una autoridad con cierta capacidad técnica y cierto poder para tomar determinadas decisiones, el planteamiento de fines u objetivos, o sea, no puede haber una política si no hay la determinación de qué fin o qué objetivo se persigue con esa política en particular, un carácter deliberativo, es decir, que tiene que ser una acción planeada, una acción que se ha discutido, una acción que se ha pensado, no es una acción
La política económica no debería ser, como cualquier otra política, una acción sin haber sido discutida, sin haber sido pensada, sin haber sido analizada estratégicamente, e implica siempre la existencia de ciertos instrumentos, de ciertos medios, de ciertas cosas que se han manipulado para alcanzar estos objetivos que han sido establecidos. Acá está lo que yo les decía hace un ratito, fíjense la ubicación, el análisis económico, que sería lo que teóricamente podríamos decir la teoría económica, decir análisis económico y decir teoría económica podríamos usarlo como un sinónimo. Tenemos el análisis económico, por fuera la política económica, o sea, la política económica necesita obviamente de la teoría, que es lo que también luego retoma, y ustedes van a leer en ese capítulo primero que tienen de Matus, cómo es necesario para la acción política tener algo de teoría. La política no es simplemente pura intuición, puro arte o pura experiencia, y por fuera, y en sentido más amplio, está la política en general. Es decir, la política económica está adentro, está incrustada dentro de la política en general. Y ahí tienen una frase que es la politización de la política económica. Ahora vamos a verla, pero la politización de la política económica es lo que nosotros veíamos, si ustedes recuerdan, la frontera de posibilidades de producción, o sea, toda economía, dado los recursos escasos que posee, tiene una frontera, lo máximo a lo cual puede llegar. ¿Qué punto de la frontera vamos a elegir? Es una decisión ya política. Pero ¿qué pasa cuando se ofrecen ciertas alternativas que están por fuera de la frontera de posibilidades de producción? Eso nosotros antes decíamos que esa combinación era inalcanzable, porque si la frontera es lo máximo, algo que está por fuera de la frontera es inalcanzable. Eso es lo que particularmente Juan Carlos de Pablo dice que eso es politizar la política económica. Es decir, ofrecer, y ahora vamos a ver por qué a veces los gobiernos tienen que ofrecer alternativas por fuera de la frontera de posibilidades de producción, entonces se ofrecen ciertas políticas económicas que son inalcanzables en términos de posibilidades. Y eso se llama politizar una política económica. Entonces, acá hay algo para pensar, ¿no? Porque nosotros, con la enseñanza que tenemos de economía hasta este momento de nuestro desarrollo curricular, la pregunta es, al final, ¿la economía es simplemente una ciencia especulativa? Es decir, bueno, ¿qué pasaría si hacemos tal cosa? Es decir, simplemente especulando acerca de los desarrollos de carácter científicos, o si la economía es una ciencia praxeológica, es decir, es una ciencia que debería servir para la acción, que debería servir para cambiar las condiciones de vida. Entonces, esa es la pregunta que vamos a intentar también reflexionar y que tiene nuevamente relación con ese capítulo 1 que ustedes tienen que leer de Matus. ¿La economía es simplemente una ciencia especulativa? Es decir, simplemente que sirve para el desarrollo intelectual, para el desarrollo científico, para el desarrollo de nuevas teorías, para el desarrollo de nuevos modelos, o la economía tiene que estar al servicio y servir para la acción, y básicamente para cambiar las sociedades y básicamente diríamos para generar mejores condiciones de bienestar para su población. Esa pregunta requiere pensar esta relación que se da entre economía y política. Ustedes saben también a esta altura que la economía nace junto con la política y nace junta con la ética. En realidad nace junta con todo lo que es la reflexión filosófica. Es decir, antes no se hacía esta separación en compartimentos estancos. Esto es política, esto es economía, esto es filosofía, esto es ética. Era una reflexión sobre el funcionamiento de la sociedad, sobre los problemas que tenía la sociedad, llámese el comercio, llámese qué hacemos con los esclavos, llámese cuál era el precio justo de las cosas, un salario justo, etc. Es decir, nacen juntas, pero por esta cuestión de la disciplinaridad, por esta cuestión de un desarrollo que tienen las ciencias tratando de generar para cada una de ellas compartimentos estancos, se empiezan a separar. Y obviamente tenemos a distintos exponentes que algunos ayudan a separar ambos campos de estudio y otros que intentan unir esos campos de estudio.
Ahí el primero que tienen es a David Hume, que en realidad es un filósofo. En realidad vamos a ver que casi todos, hasta que llegamos a algunos más contemporáneos, la mayoría son filósofos, filósofo escocés en el caso de David Hume, que plantea justamente que hay que hacer una delimitación clara entre el campo del ser, o sea, lo positivo, lo científico, que sería la economía, y el deber ser, el arte, que sería más bien la política. Smith, los fisiócratas, y en el caso particular de Smith era muy amigo de Hume, él ya plantea de que hay una difícil separación entre el ser y el deber ser. Uno acá no debería olvidar de que en el caso de Adam Smith era un filósofo moral, o sea que es muy probable que él no haya querido separar, a pesar de que después se transforma en el padre de la economía, o sea, de la disciplina científica, como corpus científico a la economía. Él plantea de que es difícil separar el ser y el deber ser. Luego tenemos en el caso ahí a Malthus, a Ricardo, a Petty, que básicamente ellos plantean, a pesar de que son todos clásicos y continuadores de Adam Smith, de que hay que hacer una separación entre lo que es la ciencia como economía y la política como un arte del deber ser. Ahí tienen también a Jeremy Bentham, que seguramente lo deben haber escuchado nombrar por la cuestión del panóptico de vigilancia, y él también plantea de que lo positivo, que sería la economía, es la ciencia, y la parte normativa, el deber ser, ya forma parte no de un desarrollo de carácter científico, sino que está más bien vinculado a una cuestión del arte. El que hace una separación tajante y que habla de una moderna demarcación entre lo positivo y lo normativo es John Neville Keynes, que en realidad es el padre del John Keynes que conocemos, Maynard Keynes, digamos, que nosotros conocemos como el modelo keynesiano, y él habla claramente, que también era economista, de la separación. Y acá tenemos al exponente Lionel Robbins, que es la definición que nosotros conocemos tradicionalmente de economía como la correcta administración de los recursos escasos frente a necesidades ilimitadas, o esta idea de economía como enfrentamiento entre recursos y necesidades, la debemos a Lionel Robbins, y obviamente él plantea la conceptualización de la economía como un cuerpo de carácter científico, con carácter de ciencia, y por lo tanto hay que separar a la cuestión de la política, ¿no? Y que el economista tenía que ser un técnico de carácter neutral. En realidad, la verdadera controversia, diríamos, se da entre el ser y el deber ser, se da básicamente entre los neoclásicos. Si recordamos algo de los neoclásicos, ahí tenemos a Walras, a Jevons, al propio Marshall. Básicamente es todo un desarrollo mucho más con uso de matemática en la economía, más modelístico, más tendiente a hacer de la economía una ciencia más parecida a las ciencias más duras. Y tenemos a Alfred Marshall, que también, si recuerdan, Alfred Marshall es el que escribe Principios de Economía, que hasta ese momento se usaba mucho la palabra economía política, y Alfred Marshall, cuando escribe su manual de economía, le llama Principios de Economía a secas, básicamente para hacer de la economía una ciencia sin juicios de valor. Entonces, él plantea que dentro de la ciencia económica, y por otro lado, sacar en otra rama separada, que sería la política, la parte de los juicios de valor, pero que la economía debía ser de carácter neutral, con un fuerte componente científico y que no tenga juicios de valor. En el caso de otro neoclásico, que es Walras, o sea que se ve que acá entre los neoclásicos no estaban muy de acuerdo, todos forman parte del mismo núcleo de pensadores, pero con distintos pensamientos respecto a esta separación. En el caso de León Walras, básicamente que no debería existir separaciones, ¿no? Porque en realidad él está de acuerdo en que la economía siempre es economía política. La economía siempre, si uno piensa que la economía es una actividad social que hace cualquier comunidad para satisfacer sus necesidades, en esa actividad social que hacemos para satisfacer nuestras necesidades, siempre hay
distintos niveles de poder, siempre hay distinta distribución de los recursos y de la riqueza, y siempre hay intereses distintos. Por lo tanto, hay una cuestión de carácter político, de carácter del deber ser. Y finalmente, entre los dos, o sea, entre Marshall, que tiene que haber una clara separación, Walras, que dice que no tiene que haber una separación, que todo es economía política, está la economía del bienestar, que ellos plantean ya poder cómo hacer para transformar los juicios, la idea básicamente de bienestar que tenemos cada uno de nosotros, que sería subjetivo, en una función de sumatoria de preferencias individuales. Es decir, poder hacer de lo subjetivo, que son nuestras preferencias individuales, pasar a una función de bienestar social que tenga también cierta característica de objetividad. O sea, poder sumar las preferencias y las funciones de bienestar individual. Y acá tenemos, en la próxima, la controversia que se da entre Milton Friedman y Gunnar Myrdal. Ahí tenemos a dos economistas. Friedman lo conocen, digamos, que murió no hace mucho, en el 2006, pertenece a la Escuela de Chicago, monetarista, y Gunnar Myrdal también saca, digamos, un premio Nobel de Economía, básicamente ya analizando la pobreza, más vinculado a cuestiones, digamos, de distribución de la renta, y ellos plantean claramente, y acá sí es una controversia, Milton Friedman, con esta idea de que la economía es una ciencia positiva y que no tiene juicios de valor, y que la política debe utilizar los desarrollos teóricos que hace la ciencia económica, pero nunca al revés, nunca que la ciencia económica esté imbuida de aspectos políticos. Y Gunnar Myrdal plantea justamente todo lo contrario, que no existe la posibilidad de una ciencia social que sea desinteresada, que no tenga juicios de valor. Entonces, si nosotros definimos a la economía como una ciencia social, sería imposible que esa ciencia social sea absolutamente de carácter objetiva y sin juicios de valor. Entonces, la conclusión que nosotros podemos sacar ya hasta esa separación entonces que nosotros hicimos, tajante, que la economía está dentro del enfoque positivo y la política económica dentro del enfoque normativo, decimos ahora de que pareciera que no es así, digamos, ¿no? O sea, que la economía, por un lado, como ciencia social, jamás puede ser desinteresada y no tener juicios de valor. Y por otro lado, podemos decir que siempre hay incorporación de juicios de valor. Y acá hay algunos casos o momentos donde se incorporan juicios de valor o valoraciones subjetivas. Precientíficos. ¿Qué investigar? Ahora cuando nosotros, o César, seguramente en el próximo encuentro, les diga, ya vayan buscando qué tema les interesaría profundizar para presentar ese trabajo final, acá ya hay, ¿sí? En este qué investigar, ustedes se van a encontrar que tienen un corazón, digamos, es decir, que tienen ciertas preferencias respecto a determinados temas, hay ciertas cosas que les preocupan más que otras, y a su vez, cómo lo van a investigar, qué supuestos van a partir para realizar ese trabajo monográfico, también incluye juicios de valor. Postcientífico, seguramente si tienen que, o en el trabajo deciden, bueno, qué política habría que aplicar para solucionar esto que nosotros descubrimos que va a pasar, o que pensamos que va a pasar, también qué se habría que aplicar, qué objetivos habría que buscar, también es una cuestión cargada de subjetividad. Y, por supuesto, qué teoría van a usar para explicar ese fenómeno o para analizar qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con el orden mundial o con la nueva organización del comercio internacional o qué es lo que va a pasar en el país en particular. También ustedes se van a sustentar en algún cuerpo teórico, en alguna teoría en particular o en algún desarrollo científico que implica la elección entre muchos encuadres teóricos que existen. Entonces, para finalizar esta primera parte, nosotros podemos decir que siempre hay incorporación de juicios de valor. ¿Por qué? Digamos, por un lado, porque la economía tiene que ayudar a resolver problemas reales, que es lo que plantea, nuevamente les recalco, ese capítulo 1 de Matus. Tenemos que unir la política como arma para resolver problemas reales con la ciencia, para que exista ni una cosa sea puro arte, pura intuición, ni la otra, que es la ciencia, esté totalmente descolgada o separada de los problemas reales. O sea, la economía es
una ciencia vinculada a la praxis, a la acción concreta. La economía también tiene que ser un conocimiento de carácter útil. En la definición de lo que es útil, qué es lo que pretendemos como un mejor bienestar, también hay incluido juicios de valor. No para todas las personas un mejor bienestar es lo mismo. Por supuesto, la política tiene que tener una base analítica sólida, es decir, tiene que haber una vinculación entre la ciencia y el accionar político como praxis, como llevar a la práctica determinadas cosas. Eso implica que la política económica, es lo que dice acá, tiene que ser menos mecánica, menos táctica y de carácter más estratégica, es decir, la política económica que implica, como dijimos, manipular o cambiar ciertos instrumentos o ciertos medios o ciertas variables económicas para alcanzar determinados objetivos, no puede ser simplemente una cuestión de carácter técnica, sino que tiene que ser ni técnica, ni solamente mecánica, ni solamente aplicar determinadas teorías, sino ser más estratégica, más vinculada a la teoría de los juegos, más vinculada a una teoría de la acción social, digamos, con actores involucrados, con distintos intereses, con distintas distribuciones de poder. Eso hace que, por ejemplo, ya en las políticas económicas, el tema de la reputación de un gobierno y de la credibilidad de un gobierno ya es central para la efectividad de una política económica. Es decir, una política económica no surte efecto solamente por su grado de desarrollo en términos técnicos o en términos científicos de la política económica, sino que como estamos en un juego social, depende de la reputación y de la credibilidad de esa política económica, ¿no? Todo este tema de las expectativas racionales. Y después, la política económica, entonces, es una teoría y también es considerada una práctica social. Obvio que hay teoría de la política económica, como yo les decía, Tinbergen y Frisch sacan justamente el primer premio Nobel de Economía por una teoría de la política económica, pero también, y juntamente con eso, es una práctica social, ¿no? Y resulta, también no hay que olvidarlo, de un proceso histórico y de carácter ideológico. Es decir, no olvidar de que la política económica está dentro de un contexto histórico particular y está dentro de un contexto que es la política en general. Terminada esta primera parte, vamos a pasar dentro de la unidad 1, ustedes tienen una segunda parte que sería la clasificación de las políticas económicas. Es decir, las políticas económicas, no toda política económica, habíamos dicho, es manipular ciertos medios o ciertos instrumentos para alcanzar determinados objetivos. Hasta ahí uno podría decir, bueno, sí, todas las políticas económicas y tienen esos 4 elementos que habíamos visto. Un gobierno, una acción deliberada, objetivos e instrumentos o medios. Pero las políticas económicas se pueden clasificar, tienen una distinción taxonómica entre ellas y que sirve básicamente no para aprender de memoria las distintas clasificaciones y cuál es el criterio, y etcétera, etcétera, sino básicamente para que podamos observar que no todas las políticas económicas tienen el mismo nivel de importancia, el mismo nivel de complejidad, no todas las políticas económicas buscan exactamente los mismos objetivos. Ese es el interés de presentar las posibles clasificaciones de las políticas económicas. Entonces diríamos, y acá están las distintas clasificaciones que vamos a ver, según la orientación básica, que es una clasificación típica de las escuelas alemanas en política económica, la clasificación según los instrumentos, que sería la clasificación que propone en su libro Tinbergen, la clasificación según el nivel de actuación, se refiere a si la política económica es microeconómica o macroeconómica, es decir, se refiere a cuál es el ámbito sobre el cual esa política económica pretende impactar, pretende realizar el cambio. Según la dimensión temporal, hace referencia a cuál es el horizonte de tiempo frente al cual la política económica va a surtir efectos, va a hacer efectos. Por lo tanto, habrán políticas económicas en donde el horizonte temporal de producción del efecto de la política va a ser distinto. Según la importancia, hay distintos, es una clasificación de unos autores franceses, que básicamente tiene en cuenta que las políticas
económicas tienen distinto rango de importancia. Hay políticas simplemente coyunturales, que sería para salir del paso en el corto plazo, podríamos decir, y hay políticas de mayor envergadura. Según la naturaleza de los fines, haya parecido, digamos, a lo anterior, pero hay políticas que son más bien de objetivos que se pueden operacionalizar, que se pueden llevar a la práctica, y hay políticas que hacen referencia a objetivos mucho más amplios. Y según el proceso que se sigue para su formulación, hace referencia a que las políticas económicas pueden ser formuladas y planteadas siguiendo distintos procesos, pero ya en lo referido a la forma en que se formula esa política económica. Entonces vamos a empezar, en este caso vamos a empezar con el desagregado de cada una de estas clasificaciones. Según la orientación básica, es lo que se llama la clasificación, como yo les decía, la clasificación de las escuelas alemanas. Las escuelas alemanas en teoría de la política económica tienen mucho desarrollo, y estas escuelas hablan de que hay dos tipos de políticas: las políticas de ordenación y las políticas de proceso, ¿no? Estas son, por eso están arriba, las políticas de mayor envergadura, de mayor importancia, y ahora vamos a ver por qué, y las políticas de proceso están como en un nivel o en un escalón más abajo. Las políticas de ordenación lo que tratan de hacer es establecer o modificar, como dice ahí, el marco de actuación de la economía. Es decir, son las políticas que tratan, como dice su palabra, ordenar el funcionamiento del sistema económico para que ese sistema económico funcione bajo determinadas características. Por ejemplo, si el sistema económico quiere funcionar como más de mercado, con menos intervención del Estado, planteará determinadas políticas como podrán ser, por ejemplo, las privatizaciones de empresas, podrá ser, por ejemplo, liberar el comercio internacional, liberar el movimiento de capitales, es decir, todas las políticas o muchas de las políticas aplicadas durante la década del 90 podríamos ponerlas como políticas de ordenación: privatizaciones, liberación del comercio internacional, liberación de los movimientos de capitales, reforma del Estado, es decir, políticas que tendían a que el sistema económico argentino funcionara más como una economía de mercado con menos intervención por parte del Estado. Las políticas de proceso serían todas aquellas políticas que lo que tratan de resolver son desequilibrios, problemas, distorsiones que se están produciendo por el propio funcionamiento del sistema económico. Es decir, a veces los gobiernos no hacen grandes políticas de ordenación, sino que durante todos sus mandatos están haciendo políticas de proceso, ajustes por tanteo, como también se llama. Es decir, una variable se está descontrolando, hay mucho déficit fiscal, y bueno, controlamos un poco el gasto, aumentamos un poquito los impuestos, es decir, vamos haciendo políticas de proceso. Subimos, bajamos la tasa de interés, vemos cómo está la cosa y vamos haciendo políticas por tanteo o de sintonía. Esta es la clasificación de Jan Tinbergen. Como les decía, Tinbergen es un libro Principios y Formulación de Política Económica, que es el libro Política Económica, Principios y Formulación, que es el libro de 1961, un libro tradicional, como les decía, en teoría de la política económica. Él va a plantear, y por eso está indicado anteriormente, él dice que toda economía, o sea, ¿qué es un sistema económico? Es un conjunto de elementos, que decíamos, lo que intenta hacer es satisfacer las necesidades. Y dentro de ese sistema económico, o en el funcionamiento de una economía, hay un montón de datos. ¿Qué son los datos? Y datos de clima, datos de cómo son los ríos en el país, datos de cómo está compuesta la población de un país, qué leyes tiene, qué instituciones tiene, todo lo que conforma, digamos, un sistema económico en particular. Pero dice que dentro de todos esos datos que conforman a esa organización social y económica, hay algunos datos que él le llama medios, que son algunos datos que pueden ser modificables por el accionar de la política. Y otros datos son inmodificables. Por ejemplo, el clima. Por ejemplo, hasta ahora tenemos el virus, digamos, salvo el desarrollo ahora de una vacuna, por ahora pareciera que es inmodificable el funcionamiento de ese virus dentro de la sociedad.
Entonces, hay algunos datos que él va a llamar, ponemos para atrás, medios que son los modificables. Y ahí está, por eso está con esa indicación, en esos medios es donde está la acción de la política económica. Pero dice que todos los medios no son iguales. Hay medios que conforman la base del sistema económico. ¿Qué sería la base del sistema económico? Aquellos datos que hacen como datos esenciales, fundamentales en la organización de ese sistema económico. Y él dice que son dos, los que hacen a la relación de las personas con los bienes y a la relación de las personas entre sí. En el caso de un sistema económico de mercado, como en el que estamos insertos, sería el derecho de propiedad, por ejemplo, y la relación que tenemos entre los individuos, igualdad, más o menos igualdad de oportunidades, el derecho al voto, por ejemplo, la libertad de creencia, es decir, son elementos que son fundamentales en la organización de ese sistema económico al cual estamos describiendo. Mientras que la estructura ya se refiere a detalles de la organización económica. ¿Y qué detalles tiene una organización económica? Por ejemplo, la cantidad de impuestos que tenemos, los tipos de impuestos. Son detalles, cómo controlamos las leyes de defensa al consumidor, las leyes antimonopólicas, son detalles de la organización económica. Y luego tenemos otros medios, otros datos modificables, que ya son instrumentos o instrumentos variables, como le llaman. Por ejemplo, la tasa de un impuesto en particular, la tasa de interés que tenemos disponible en el mercado. Esos son detalles que conforman a esa organización y funcionamiento de una economía. Entonces hay datos que son fundamentales en la organización de ese sistema económico en particular, hay detalles como la tasa impositiva y tenemos ya detalles, la cantidad de impuestos, la cantidad de instituciones, algunas leyes fundamentales, y acá son instrumentos o variables instrumentos que son detalles menores que tiene esa organización y que ahora vamos a descubrir que son los que generalmente más asiduamente son modificados por parte de los gobiernos o los hacedores de las políticas económicas. Entonces, siguiendo con Tinbergen dice que según en esa política económica, según qué es lo que se va a tocar o se va a cambiar o se va a manipular, son los distintos tipos de políticas económicas. Entonces, en esa base, como decíamos, hay elementos fundamentales, elementos que hacen a valores espirituales, a relación de las personas entre sí, el derecho a voto, la libertad de creencia, el derecho de propiedad, cambian con poca frecuencia y los cambios generalmente son graduales. Mientras que la estructura ya son detalles, son cualitativos, hay detalles cualitativos y detalles cuantitativos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, cambian con poca frecuencia, también como estos, como la base, y los cambios son graduales. Mientras que los cambios en los instrumentos ya son cambios pequeños, cambios frecuentes, generalmente son cuantitativos, la alícuota de un impuesto, un renglón del gasto público, y cambian con frecuencia. De hecho, son los que más cambian. Entonces, cuando una política económica toca, sería, o cambia, o manipula algo que va a tocar a la base de ese sistema económico, el autor lo llama reforma económica. Mientras que cuando esa política económica modifica algo que hace a la estructura, es decir, a algún detalle en particular de esa organización económica, la cantidad de impuestos, ahora la imposición, por ejemplo, del impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, sería una política cualitativa. Y ya esos cambios que se hacen con frecuencia, que son pequeños cambios, que generalmente son cuantitativos, una alícuota, un renglón del gasto, ya hablamos de políticas cuantitativas. Tinbergen en su libro, como les decía, Política Económica, Principios y Formulación, de la década del 60, él da algunos ejemplos de, ustedes también lo van a tener y lo tienen disponible en esa nota de cátedra que está disponible para la unidad 1, lo tienen más desarrollado.
Él en su libro entonces da ejemplos de lo que sería una reforma económica, una política cualitativa y una política cuantitativa. Entonces, en el caso de las reformas económicas, habla de nacionalizaciones, de cambio de signo monetario, ahí, y de igualdad de oportunidades, por ejemplo. Ahí en el cambio de signo monetario, el Tinbergen a veces es cuestionado, porque en realidad se dice que especialmente lo que se considera una reforma económica o una política cualitativa depende de cada uno de los sistemas económicos. Es decir, quizás para nosotros, para nuestra cultura, nuestro contexto histórico, cambiar el signo monetario no es una reforma económica, no es un elemento sustancial de nuestro sistema económico. De hecho, hemos pasado por un montón de signos monetarios y nosotros no hemos cambiado nada profundo. Pero en otros países, especialmente en algunos países europeos, el símbolo monetario, el signo monetario, su denominación, hasta la imagen que tiene el signo monetario, está incrustado en la propia sociedad, en la propia cultura, y por lo tanto, claro, cambiar el signo monetario es casi un pecado. Para nosotros, de próceres animales no pasó nada, y de animales volver a los próceres tampoco va a cambiar nada, no forma parte de un símbolo, por decirlo de alguna manera, de un símbolo patrio. Obviamente las nacionalizaciones, las estatizaciones, él dice sí, eso cambia la base sobre la cual se sustenta un sistema económico. Dentro de las políticas cualitativas, fíjense que ahí está agregado un ejemplo actual, son detalles de la organización económica, pueden surgir de circunstancias nuevas, por ejemplo, algunas políticas actuales que después vamos a ver, la pandemia origina ciertos cambios en términos de políticas económicas, la aparición, por ejemplo, del IFE, de la ATP, ciertos programas especiales en particular, las tarjetas, las ayudas, los planes especiales para determinados sectores industriales, que son los más afectados por el aislamiento. Entonces, aparecen nuevos impuestos, aparecen nuevas ayudas, que en realidad son producto de algunas circunstancias en particular. Él incorpora los aranceles a la importación. Por ejemplo, vemos ahora que una de las políticas del gobierno es que si hay que importar todo lo que son implementos de salud o implementos sanitarios, la alícuota para importar es una tasa cero. Entonces, son políticas que surgen por circunstancias a veces particulares. Esto de que las alternativas no se pueden modelizar es una aclaración, porque en realidad Tinbergen, lo que él presenta en su libro, luego lo modeliza matemáticamente, y en el caso de las políticas cualitativas, como a veces las alternativas son de tipo cualitativas, es difícil modelizarlas en términos matemáticos. Bueno, el control de los monopolios, es decir, las políticas que tenga el Estado sobre antimonopólica, la imposición de salarios mínimos, en el caso nuestro se llama mínimo vital y móvil, la creación de un nuevo impuesto sería, por ejemplo, una política cualitativa, y ahí está la posibilidad de un ejemplo, que sería el impuesto a los grandes patrimonios o las grandes riquezas. Y mientras que en políticas cuantitativas, son políticas, como decíamos, no cambian ni la base ni la estructura de ese sistema económico, son adaptaciones regulares, no hacen generalmente hincapié en grandes cambios a largo plazo, sino que lo que hacen es tratar de corregir algunas distorsiones, algunas irregularidades que se observan en el funcionamiento del sistema económico. Los fines son de corto plazo, ¿no? El cambio de una alícuota, el cambio de un renglón del gasto público, ahí no dice renglón, dice reglón, pero bueno, leamos renglón. ¿Se acuerdan que otra de las clasificaciones es según el nivel de actuación? Y acá hay una aclaración respecto a la denominación de la materia. También nuestra materia se llama política macroeconómica. En realidad podríamos decir que sería política económica, porque política macroeconómica es un tipo de políticas económicas en particular. Y vamos a ver que muchas de las políticas que uno tiene que analizar o que tiene que pensar, o a las cuales se tiene que referenciar, son políticas microeconómicas. Y uno diría, acá hay un contrasentido, porque a mí siempre me enseñaron que la microeconomía es la parte de la economía que estudia cómo deciden los agentes económicos individuales,
y la macroeconomía era de las variables macro o a nivel de una nación en particular. Y acá resulta que aparecen políticas económicas, unas macro y unas micro. Bueno, ahora vamos a tratar de contestar esa pregunta. En las políticas económicas macroeconómicas, como acá dice, el núcleo de atención, lo que se quiere modificar, el objetivo sobre el cual se está actuando y el objetivo en particular ya es un agregado macroeconómico, o el objetivo o el instrumento es sobre un agregado de carácter macroeconómico. Modificar una tasa de redescuento como política monetaria, modificar la tasa de interés, modificar el gasto público, son políticas claramente de tipo macroeconómico. Mientras que las políticas de carácter microeconómicas son políticas en donde lo que se está buscando, el objetivo sobre el cual está puesta la atención de esa política económica, son agentes económicos particulares o grupos de agentes económicos particulares. Por ejemplo, no sé, la exención del impuesto a las ganancias para el personal de salud. Esa es una política económica, microeconómica, porque está orientada la política hacia un grupo de agentes económicos particulares. El IFE también está orientado a determinados grupos, en particular con ciertas características que son los que están más afectados por esta situación de la pandemia, junto con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, en ese caso, claramente al impuesto a un cierto producto en particular, promociones industriales a determinados sectores productivos. Hace poquito salió, por ejemplo, una política especial para los productores de manzanas y de peras de Neuquén, Río Negro, o sea, del valle ahí de producción de peras y manzanas. Entonces, ahí también es una política económica, microeconómica, porque la política está dirigida a un grupo en particular. Ayudas a las pymes, también las ayudas ahora del ATP, también está vinculada, digamos, a determinados sectores en particular. Según la dimensión temporal, lo que yo les decía al comienzo, hace referencia a cuál es el tiempo, la proyección de tiempo que se espera que esa política económica surta efecto. Y así hay políticas cuyo horizonte temporal es el corto plazo, es decir, políticas que surten efecto rápidamente, especialmente estas políticas, por ejemplo, el ATP, el IFE, una medida, por ejemplo, la disminución de la tasa de importación al 0% en el caso de los insumos médicos y de biosalud. Entonces, el efecto es inmediato. Hay otras políticas donde el horizonte del tiempo, es decir, el tiempo que se requiere para que esa política empiece a surtir efecto y a cambiar algo en el sistema económico, ya es el mediano plazo. Es decir, ya tengo que esperar 4, 5 años, 6 años o más, hasta por ahí algunos dirían ya es hasta 8, porque si acá el largo plazo es de 8 en adelante, digamos, el mediano plazo puede extenderse más allá de 5 años. Y después hay políticas que ya su horizonte temporal son políticas de largo plazo. Es decir, para cambiar la estructura productiva de un país, por ejemplo, una política que cambie la estructura productiva, una política que cambie las desigualdades que hay entre las distintas regiones del país, una política que haga una estructura económica más federal, en el caso de Argentina, requiere políticas de más largo plazo. Es decir, todas estas políticas, qué sé yo, el ATP, el IFE, estas políticas de compensación a ciertos sectores que venden productos alimenticios básicos, que también es una política de estos momentos, son políticas básicamente de corto plazo. Ahora habrá que esperar, como dice el gobierno actual, las 60 medidas y ver si en esas 60 medidas hay políticas en donde su horizonte temporal, el horizonte que se prevé de efecto de esas políticas, si hay políticas ya pensando en el mediano y en el largo plazo. Según la importancia, ¿se acuerdan que otra de las clasificaciones era según la importancia de la política? Es decir, no todas las políticas tienen de vuelta la misma envergadura, el mismo impacto, fíjense, ya no tienen el mismo impacto en términos temporales. La importancia, estos autores, Jacques Nemet y Colette Nemet, hablan de, y acá están puestas la más importante al lado izquierdo y las de menor importancia al lado derecho, habla de que hay políticas de salvaguardia,
hay políticas de crecimiento equilibrado y hay políticas de regulación coyuntural. O sea, estas políticas de salvaguardia son las políticas de mayor envergadura, de mayor importancia. Serían esas políticas que, si yo la comparo con Tinbergen, sería lo que Tinbergen llamó reformas económicas y cualitativas. Y la clasificación alemana sería la que ellos llaman políticas de ordenación. Dice, las políticas más importantes, las que le dan el sustento a ese sistema económico en el tiempo, son las políticas demográficas, la composición y la estructura poblacional, las políticas energéticas, fíjense lo importante que ellos, porque acá estamos hablando del sustento de el sistema económico en el tiempo, entonces tengo que tener una estructura demográfica, una cantidad de población y una estructura y una capacitación de esa estructura poblacional, tengo que tener adecuadas políticas energéticas que sustenten a ese sistema económico en el tiempo, y tengo que tener obviamente políticas que hagan al cuidado y al sostenimiento del medio ambiente en el cual se apoya el sistema económico. Luego están las políticas de crecimiento equilibrado. Las políticas de crecimiento equilibrado estas serían como el sostén del sistema económico, y estas serían políticas que ayudarían a que ese sistema económico, sostenido en algo adecuado, en términos demográficos, en términos energéticos y en términos ambientales, pueda tener un crecimiento, pero que sea equilibrado. Es decir, no un crecimiento en tamaño y que crezca el sistema económico, sino un crecimiento que sea sustentable y sostenido en el tiempo, un crecimiento, más que un crecimiento, podríamos decir, un desarrollo social, ambiental y económico sustentable y sostenible. Ellos le llaman políticas de crecimiento equilibrado. Y fíjense que está la cuestión tecnológica, la cuestión espacial, que hace referencia a todas esas políticas que conducen a un desarrollo más igualitario o más equitativo entre las distintas regiones de un país, tener un crecimiento que sea equilibrado en términos territoriales, en términos de distintas regiones que conforman un país, cosa que está muy y que va a tener que estar discutido dentro de las políticas económicas de Argentina, esta cuestión de desarrollar y sacar esa población acumulada en ese gran centro que es Cava, y el conurbano y la zona de la región pampeana, por decirlo un poco más amplia, es decir, ¿qué hacemos con el resto de las regiones? Porque si no, el crecimiento parece ser que no va a poder ser equilibrado o no va a poder ser sostenible en el tiempo, y ahora lo han demostrado esta cuestión de las pandemias, en donde esos grandes centros urbanos son insostenibles frente a un hecho como el que está ocurriendo en este momento. Y por supuesto, las políticas de, ellos le llaman políticas de búsqueda de un consenso social, que ahí nosotros la pusimos como políticas sociales, ¿no? Pero ellos, fíjense el nombre que le dan, políticas de búsqueda de un consenso social. Es decir, ahí están todas las políticas educativas, de salud, de seguridad. Es decir, yo no puedo tener un crecimiento equilibrado, o llamándolo con más palabras, un desarrollo económico, social, ambiental, sustentable y sostenible en el tiempo, si no tengo un consenso social en términos de cuestiones como salud, seguridad, desarrollo personal, cuidado, etc. Es decir, entonces, un sostén a través de políticas de salvaguardia, donde se va a sostener ese sistema económico. ¿Qué políticas para lograr que está bien, está sentado el sistema económico adecuadamente, pero tengo que tener políticas que tengan en cuenta el desarrollo tecnológico, tengan en cuenta un desarrollo equitativo hacia el interior de ese sistema económico, que serían las políticas espaciales, las políticas regionales, por ejemplo, de políticas regionales, y un consenso social a través de políticas sociales. Y después están, dicen ellos, las políticas que ellos llaman de regulación coyuntural, que también podríamos llamarlas las políticas típicamente keynesianas, que piensan en el corto plazo, y obviamente ahí están, ellos concluyen a las políticas fiscales, gasto público, impuestos, las políticas monetarias, tasa de interés, por ejemplo, políticas crediticias, cantidad de dinero, y las políticas
de precios. Acá, parecido a eso, esta es una clasificación de otro autor que es Janés Solá, que plantea, y fíjense cómo las clasificaciones se unen o se mezclan, y dice que hay políticas económicas de ordenación. Acá ellos dicen que las políticas, porque dicen en función de los fines, es decir, hay políticas económicas que en su estadio más elevado buscan lo que ellos dicen objetivos más bien de carácter ético-políticos, ¿no? Igualdad, independencia, libertad y justicia. ¿Cuál es el problema de estos objetivos o de estas políticas económicas de ordenación? Que son difíciles de llevar a la práctica, son difíciles de operacionalizar, son difíciles para formular concretamente una política económica. Por eso tienen que bajarse estos objetivos de acá arriba, que son muy genéricos, son muy amplios, son difícilmente operacionalizables en términos de una política concreta, y llevarlo a políticas económicas que ellos llaman finalistas. Es decir, bajamos un nivel, esto es totalmente abstracto, el primer nivel, bajo a políticas económicas de carácter finalistas. Y fíjense que acá aparecen objetivos que si uno pregunta cuál es el objetivo que pretenden las políticas económicas, uno diría, bueno, pleno empleo o al menos estabilidad en el nivel de empleo, que exista desarrollo económico, social, ambiental sustentable, que exista equilibrio en el sector externo, que exista estabilidad de precios o al menos no inflación acelerada, que exista equilibrio en las cuentas públicas o al menos no tanto déficit. Es decir, fíjense que acá ya bajamos de estos conceptos tan abstractos, igualdad, independencia, libertad y justicia, a objetivos que pareciera ser de que son más operacionalizables, son más posibles de llevar a la formulación de políticas económicas concretas. Y acá, pero todavía pareciera que están en un nivel bastante de abstracción, bastante elevado. Entonces, hay que bajar luego a las políticas concretas. Y las políticas concretas, dicen estos autores, son sectoriales o instrumentales. Y mejor dicho, en lugar del o, como disyunción, tendría que usar la conjunción y. Son políticas sectoriales junto con políticas instrumentales, o políticas instrumentales junto o vinculadas a políticas sectoriales. Entonces, las políticas instrumentales, está bien, son la monetaria, la fiscal, la laboral y los controles directos y regulaciones. Pero fíjense que después está vinculado a políticas sectoriales en particular. Ahora se observan mucho, digamos, políticas, por ejemplo, una política fiscal que está vinculado particularmente al sector muy afectado que ha sido el sector turístico, por ejemplo, ¿no? Se observan muchas veces políticas instrumentales, fiscales, por ejemplo, o de comercio exterior, vinculados estrictamente al sector agropecuario. Es decir, las políticas instrumentales tienen que estar muchas veces vinculadas a políticas sectoriales en el sentido de que son políticas o instrumentos particulares, pero que están dirigidos particularmente o más fuertemente dirigidos a un sector particular. Ahora van a observar eso que yo les dije, la exención del impuesto a las ganancias a un sector particular que es el sector de la salud. Por ejemplo, la eliminación de los derechos de importación también para un sector importador, particularmente de ciertos productos en particular. El ATP y el IFE está vinculado a determinados sectores en particular y hay políticas que muchos sectores piden, políticas particulares en función de que son los sectores que están siendo más afectados por la pandemia y por el aislamiento que conlleva la pandemia en sí misma. Y según el proceso que se sigue para su formulación, se refiere a que las políticas económicas no siempre, pueden seguir distintos procesos para ser formuladas y ser presentadas, ejecutadas y puestas en práctica. Hay algunas políticas que se dice que son políticas discrecionales, mientras que hay otras políticas que se dice que son políticas de reglas. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de políticas económicas? Las políticas discrecionales son las políticas en donde el ejecutor, el hacedor de la política económica, el policy maker, es decir, el que hace la política económica, sería el gobierno de turno, no sigue criterios preestablecidos. Es decir,
Si uno dice qué acciones va a tomar el gobierno, uno dice, no sé, mañana veremos en función de la decisión que tome. Es decir, no hay criterios preestablecidos que a los agentes económicos nos digan cuál es la acción o la política que va a implementar el gobierno en particular. Generalmente son políticas que se llaman de sintonía fina. Es como una radio que ustedes no conocen porque ya nacieron con otro tipo de radio, pero antes para buscar una radio movíamos un dial y buscábamos la radio. Bueno, eso se llama en política económica también sintonía fina, porque el gobierno, el que hace la política económica, lo que ejecuta dice, bueno, la tasa de interés está muy alta y por eso no hay la gente no se va al plazo fijo, bueno, o no es muy alta. Vamos a subirla un poco a ver cuál es la reacción que tiene el agente económico. En el gobierno anterior se observaba, cuando se quería que no se presionara la suba del dólar, se aumentaba la tasa de interés, por ejemplo, de los plazos fijos. Entonces, la gente dejaba de comprar dólares o de estar interesada en comprar divisas extranjeras y se iba a depositar el dinero o los pesos en el sistema bancario. Eso es sintonía fina. Y siempre es activa. ¿Qué significa que siempre es activa? Uno diría siempre la política económica tiene que ser activa porque implica una acción concreta, pero acá se refiere a activa en el sentido que constantemente se toma información de lo que está sucediendo en ese sistema económico y se toman decisiones. Continuamente se están tomando decisiones en base a la información. El problema de las políticas discrecionales es que hay que tener buena información, porque si no se puede ir para cualquier lado. Mientras que las políticas de reglas, la diferencia es que si acá no habían en las discrecionales criterios preestablecidos, acá hay pautas de actuación establecidas previamente. Es decir, se sabe, el agente económico, los agentes económicos, sabemos qué acciones va a tomar el gobierno porque la regla está preestablecida. La regla más contundente que nosotros tuvimos en la década del 90 es la ley de convertibilidad. Se estableció por una ley que un peso era equivalente a un dólar y que se estableció por ley, por lo tanto todos suponíamos o creíamos que eso se iba a mantener. No fue tan cierto. Y acá dice que puede ser activa o no activa, porque a veces las reglas son no activas, es decir, era un peso igual a un dólar, eso no se cambiaba nunca. La regla de crecimiento de la cantidad de dinero de Milton Friedman, el que vimos hace un ratito, también dice que la cantidad de dinero en una economía tiene que crecer a una tasa fija. No es activa, o sea, defino la tasa y a otra cosa sería, o sea, no se puede tocar más, no es activa. Mientras que hay otras teorías u otros economistas que dicen, por ejemplo, que la cantidad de dinero tiene que crecer de acuerdo a cómo crece la economía de ese país, pero ajustada por las perspectivas de la evolución cíclica que puede llegar a tener esa economía. O sea que ahí hay algo de activo, porque ahí hay algo que yo tengo que analizar cómo va a ser la evolución de esa economía para sumarle o restarle a esa tasa de crecimiento del dinero. Y acá, para ir terminando, ¿qué diferencias o qué efectos distintos tendrían las políticas discrecionales frente a las políticas de reglas? Las políticas discrecionales, es decir, esa sintonía fina que el gobierno hace todos los días o cada tanto viendo a ver qué políticas puede hacer para solucionar lo que está sucediendo en esa economía en particular, dice que distrae los recursos de los agentes económicos. ¿Qué significa eso? Que los agentes económicos vamos a tener que estar atentos y preocupados y pensando constantemente en cuál será la reacción del gobierno, o sea, qué va a hacer el gobierno, por ejemplo, con el dólar. ¿Irá a devaluar? ¿No irá a devaluar? No lo sabemos. Entonces, eso hace que estemos como medios paralizados, o algunos especulando, o sea, pueden estar las dos actitudes, de acuerdo a la aversión o no que uno tenga al riesgo, atento a la acción que va a realizar el gobierno. Se puede producir lo que dice acá inconsistencia temporal de las políticas económicas, es decir, que una política económica que el gobierno adoptó en determinado momento porque creía que era una medida adecuada para ese momento, luego, pasado el momento para el cual esa política era adecuada, se siga utilizando la misma política, es decir, diríamos, se olviden de cambiarla. Quizás ahora vamos a ver todas estas medidas, quizás el IFE se ha cambiado por una asignación universal,
vamos a ver algunas medidas que fueron tomadas en situación de emergencia, cómo son cambiadas con posterioridad, porque esto también va a depender de una discrecionalidad. Entonces no sabemos si van a permanecer, y quizás con inconsistencia temporal, que eran buenas para este momento en particular de pandemia, pero quizás no sigan siendo buenas o adecuadas o eficientes para una situación posterior o pospandemia. También cuando hay muchas políticas discrecionales, es posible que el gobierno se encuentre más o con más posibilidad de ser presionado por grupos de poder, ¿no? Es decir, como no hay reglas claras, puede ser que ciertos grupos de presión actúen en los gobiernos, y ahora vamos a ver en la segunda parte o en la tercera, no me acuerdo en cuál, que los grupos de presión, grupos de poder generalmente económico, actúan presionando a los gobiernos en la formulación de ciertas políticas económicas. Bueno, si hay discrecionalidad o muchas políticas económicas que funcionan en su proceso de formulación bajo la discrecionalidad, obviamente es más posible o existe mayor probabilidad de que existan esos grupos de presión. Y después demanda más información por parte de los que formulan políticas económicas. ¿Por qué? Porque van a tener que estar constantemente atendiendo a estadísticas de cómo está funcionando la economía, por lo tanto hay que tener buenas estadísticas, para ver qué variable van a tener que tocar para cambiar el funcionamiento de ese sistema. O sea que constantemente van a tener que estar usando información para ver qué políticas van a tener que aplicar. Mientras que las políticas de reglas favorecen por un lado la credibilidad, porque si hay reglas claras, como algunos dicen, la importancia de tener reglas claras, ¿no? Favorece la credibilidad. Si nosotros vemos que un gobierno constantemente cumple la regla a la cual se comprometió en términos de algunas variables económicas, y bueno, se supone que va a haber mayor credibilidad. Y recuerden que en el tema de las políticas económicas, la reputación y la credibilidad de un gobierno no es menor en términos de efectividad de las políticas económicas. Después también requieren menos información por parte de los hacedores de las políticas económicas, o sea, requieren menos información tanto por quienes plantean las políticas económicas como por los agentes económicos. Ya están las reglas, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ya sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno y el gobierno ya sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Da argumentos a los gobiernos para oponerse a los grupos de poder o a los grupos de presión, es decir, ya está la regla, no la podemos cambiar por más que ustedes me presionen, o sea, ya está, esa es la regla. Y hay menor posibilidad de inconsistencia temporal. Como no hay posibilidad de aplicar medidas en función de las necesidades así del momento, luego es menos probable de que exista esa inconsistencia temporal, de que ciertas políticas que se aplican en un momento luego se enquisten en el sistema o sigan estando vigentes por más que ya no se necesiten. Y para ir terminando, podríamos decir de que las reglas tienen que tener algunas características. Las reglas tienen que ser robustas. ¿Qué significa que sean robustas? Es decir, que las reglas sirvan, sean consistentes, estén bien determinadas, es decir, que sea fuerte la formulación de la regla, pero que a su vez sea sencilla, es decir, que sea fácilmente entendible para que los agentes económicos podamos entender cuál es la regla que se está practicando en términos de política antiinflacionaria, de crecimiento del dinero, de política de empleo. Eficiente, es decir, que la política, si yo establezco una regla para controlar la inflación, que esa regla sirva para lo que se dice que está por servir, o sea, que sea eficiente, que sea precisa, que sea claramente establecido cuál es el objetivo que busca la regla, cómo se plantea la regla, cómo se modifica en el caso de que haya que modificar y sea una regla activista. Esto de que sujete a responsabilidad significa que en el caso de que esa regla tenga que ser cambiada, o si esa regla no funciona, alguien sea responsable de ese no funcionamiento. Es decir, que, traducido más, que se lleve puesto a alguien en el caso de que la regla no funcione o que haya que cambiar. Y después que sea transparente, es decir, que todos sepamos, en términos de ese sistema económico, que la regla se sigue o no se sigue. Es decir, porque si vamos a establecer una regla y después no sabemos si se está siguiendo o no se está siguiendo, la cantidad de dinero va a crecer tanto por ciento por mes. Y luego no hay información de cuánto creció el mes pasado, ni el mes anterior, ni el mes que sigue, en realidad es una regla poco transparente. Es decir, no sabemos si se está siguiendo o no se está siguiendo.
Bueno, entonces hasta acá les dejamos la primera parte de esta unidad 1, en donde vimos la conceptualización de la política económica, esta separación entre el ser y el deber ser, que ya vimos que no es y ya no deberíamos tenerlo tan incrustada esta separación entre el ser y el deber ser, lo positivo y lo normativo. Y en tercer lugar, en esta primera parte, vimos cómo podríamos clasificar las políticas económicas, y la intención de esta clasificación es, por un lado, ver que no todas las políticas económicas son iguales, ni en su forma de formulación, ni en su horizonte temporal, ni en la importancia, ni en lo que afecta a la política económica. Y el otro elemento que nos tiene que quedar en términos de clasificación es que, como toda clasificación, es arbitraria. Entonces, acá lo importante, y seguramente si hacemos algún trabajito respecto a clasificación de las políticas económicas, toda clasificación requiere justificar por qué algo fue puesto dentro de una determinada categoría y no dentro de la otra, porque toda clasificación siempre es arbitraria. Muchas políticas están en lo que se llaman conjuntos borrosos, es decir, ni una cosa ni en otra. El ejemplo que por ahí se da es si uno dijera a las chicas, nos decimos, quién se cree linda y quién se cree no linda, en realidad son dos conjuntos, dos clasificaciones, lindas y no lindas. Y en realidad nadie va a ser tan egocéntrico para decir que es lindo, ni tampoco vamos a estar tan deprimidos y tan desvalorizados como para meternos en el conjunto de las no lindas. ¿Dónde nos vamos a meter casi todas? Nos vamos a meter en un conjunto que va a estar en el medio, digamos, ni tan tan, ni tan tan. Bueno, en realidad toda clasificación entonces requiere primero la definición, ¿qué entendemos por linda? Y acá también yo digo que una determinada política, la estatización de Vicentín, y la tengo que clasificar, ¿está bien? Ahora quedó eliminada como política. Si la tenemos que analizar a esa política que en un momento se anunció, ¿cómo la clasificamos? Y bueno, algunos la pondrán como una reforma económica, otros la pondremos como una política cualitativa, y otros dirían, mirá, era una circunstancia particular, casi yo la tomo, si yo justifico en qué tipo de política lo estoy tomando y por qué, si yo digo el día está lindo, tengo que decir por qué estoy considerando que el día de hoy está lindo, es decir, qué criterios, qué elementos estoy utilizando para decir que tal o cual política es una política. No sé, tengo que clasificar el ingreso familiar de emergencia, ¿qué tipo de política es? Y bueno, ahí vamos a tener, quizás algunos no estemos totalmente de acuerdo a dónde ponemos en la clasificación, como esto que yo les decía, grupo de las lindas, grupo de las no lindas o no tan lindas, y bueno, está, digamos, en el medio. ¿Estamos? Entonces, con esto terminamos entonces esta primera parte, espero que les resulte de interés, y luego seguimos con otras entregas para completar la unidad 1. Entonces, hasta acá los dejamos.